DN Radio Comunicaciones, una emisora operada por Diario Nacional de México. Baby got another lover. Something I don't understand. Los comentarios emitidos en este programa no necesariamente representan la forma de pensar de la estación. Las ideas y manifestaciones son responsabilidad de cada locutor. Estás abriendo el portal a dimensiones paralelas, historias, enigmas, esoterismos, cultos, información críptica, conspiraciones y mucho más. Comenzamos. Muy buenos días, tengan todos. Estamos empezando con su programa Meta Harmonics Mundos Alternativos. Estamos en nuestra página www.dnmexicoradio.com. El teléfono en cabina 46 32 96 53. 46 32 96 53. En Facebook Live estamos en DN Radio Comunicaciones. Y bueno, esta es una radio operada por Diario Nacional de México. Un saludo a mi querido hermano Alejandro Moreno y a Micaela Rodríguez. Un abrazo grandote para los dos. Un agradecimiento aquí a mi compañero y productor general Jesús Rojas. Y bueno, vamos a empezar a más o menos ponernos al día con el tema. Miren. Yo había anunciado que por las redes sociales que iba a dar un tema que se llama Taxacámare, pero la verdad es que poca gente sabe lo que es la Taxacámare, y fue a propósito, de hecho, para guardar esta enorme sorpresa que va a ser dar un tema tan espinoso y tan tremendo como este. Miren, coincidiendo con la conquista de América, estuvo el gobierno de la Iglesia Católica, en el gobierno de la Iglesia Católica, un hijo de Julio II, Alejandro el Magnífico de Médicis, con Claudia de Orsini. Este hijo, también llamado Alejandro, ocupó el trono papal, haciendo una meteórica carrera clerical. De hecho, se le designó sacerdote a los 3 años de edad. Luego, a los 5 años de edad, se le dio un cargo que fue así como una especie de nuncio, pero a los 5 años, ¿no? Y después, a los 7 años, se le dio... a los 9 años, perdón, se le dio el cargo de abad. Siempre, digamos, encumbrándose a instancias de su padre Julio II. Como recordamos, Julio II fue uno de los papas más hábiles en cuestión de política externa del Vaticano. Logró conciliar e impedir invasiones como la de los franceses. Pero también fue uno de los papas más dispendiosos y más libertinos que nosotros podemos recordar en la historia de los papas, habiendo muchísimos, o sea, los papas en esa época era costumbre que fueran bastante disipados. Pero la coyuntura de su hijo, Lorenzo fue entronizado como más tarde como León X, y Lorenzo de Medici siguió esta tradición por parte del papá. Fue bastante concupiscente, fue una persona que fue muy libertino, adoraba los placeres de la carne, adoraba todo lo que fuera tomar, comer, todos los placeres carnales estaban a su disposición.
aparte de eso, también heredó toda la educación diplomática, logró también frenar los avances franceses. También evitó la ocupación de Florencia, también por las tropas francesas. Logró hacer bastantes alianzas con las ciudades repúblicas italianas como la de Venecia. Y vaya, fue una persona que fue muy fuerte dentro de su cargo, incluso resistiendo exilios como la expulsión de la familia Medicis de Florencia. Logró retornar y entronizarse con todo su poder en el trono papal. Se le califica como uno de los papas más exitosos en la historia, porque además coincidió la conquista de América con su gobierno. Entonces, él logró que el Vaticano se enriqueciera de forma que antes no hubiésemos sospechado nunca. De hecho, toda la riqueza que en proporción en cuestión de impuestos se le imponían a España en cuestión de conquistas, iban a parar a las arcas del Vaticano y por supuesto a las arcas de Lorenzo de Medicis. Aparte de eso, fue un gran mecenas. Fue una persona que como buena persona cercana a los placeres mundanos, también fue un gran mecenas de artistas en la época del Renacimiento. Podemos decir, de hecho, que León X fue una persona muy, fue un representante clarísimo de la cultura renacentista. Adoraba la escultura, adoraba la música, adoraba la pintura. De hecho, dentro de sus maestros estuvo Marsilio Ficino. También fue muy cercano a Girolamo Picò della Mirandola, que fue un alquimista, filósofo, autor de las 900 tesis, que publicó a la muy temprana edad temprana de 23 años. Marsilio Ficino, este gran filósofo renacentista, también fue parte de la corte de Lorenzo de Médicis. De hecho, incluso también promovió un poco la defensoría de Picò della Mirandola cuando publica las 900 tesis. ¿Cómo se llama? En los tribunales de la Santa Inquisición le levantan acta por herejía. Lorenzo se manifiesta en contra, defendiendo a Picò della Mirandola, pero sabemos que el Tribunal de la Santa Inquisición era autónomo con respecto a la autoridad papal en varios términos, y por lo tanto terminan condenando a Picò della Mirandola. No alcanza la ejecución, pero sí alcanza una censura bastante fuerte, y su libro es censurado, prohibido y quemado. Bueno, pero ya con un poco hablándoles en este contexto, podemos más o menos suponer cómo es, de qué carácter era León X. Habiendo conseguido él el papado a una edad muy temprana, fortificó las finanzas de un Vaticano que estaba totalmente exhausto de dineros y de tesoros, debido a su antecesor, a su papá, a Julio II. Hay que recordar incluso que Julio II fue mecenas de Miguel Ángel Buonarroti, ¿no? El pintor y escultor italiano. De hecho, durante Julio II se inició la construcción las pinturas de los frescos de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Y se dio a la tarea León X en reconstruir, remodelar y ampliar lo que es en este momento la Santa Sede en el Vaticano, todo lo que es específicamente la iglesia de San Pedro y la Capilla Sixtina. Bueno,
dentro de toda esta parte así tan interesante, em, l- se da una... Bueno, vamos a empezar por otro lado. Pepe Rodríguez es el autor de un libro que se llama Las mentiras fundamentales de la Iglesia Católica. Nosotros no, en este programa, no vamos a hacer apología de ninguna idea. Lo que vamos nosotros a recalcar en este programa es simplemente el carácter, es el carácter corrupto de una muy mala parte de la iglesia, ajá, reconociendo que dentro de la misma iglesia católica hay verdades hermosas, hay verdades maravillosas, y bueno, como católicos debemos admitir las mejores virtudes que tiene la iglesia, ¿sí? Pero tampoco, para poder engrandecernos y para poder sacar lección, tampoco debemos negar lo negativo que existió y que existe. Ujú. Eso nos hace más auténticos, eso nos hace mejores cristianos y por lo tanto la autocrítica y la reflexión debe llevarnos necesariamente a un proceso de engrandecimiento de la conciencia y de sabiduría. Durante el gobierno de León X se crea lo que damos a llamar las indulgencias. ¿Qué son las indulgencias? Las indulgencias es el perdón papal de todos tus pecados a cambio de dinero. Las indulgencias, de hecho, existen hasta el día de hoy. Hay que recordar que por medio de una indulgencia pagada, ¿no? Marta Sagún pudo casarse con Vicente Fox, ¿no? Autorizándoles el Papa, en ese momento Juan Pablo II, dándole la indulgencia, pagando, o sea, recibiendo un dinero a cambio de la declaración falsa de que el matrimonio Briviesca-Sagún no se había consumado. Lo cual es una mentira, pues, a ultranza, puesto que existieron hijos, ¿verdad? Entonces, en el momento de que existen hijos, el matrimonio tuvo que haberse consumado. Pero en este sistema de indulgencias y en este sistema de corruptelas, no importó, se le declaró nulo el matrimonio a Martita y pues se permitió que Vicente Fox se casara con esta señora en un abierto acto de corrupción. También tenemos que recordar que el presidente Peña Nieto, siendo el viudo, podía casarse, pero Angélica Rivera no. Entonces, Angélica Rivera recibió del Vaticano también esta indulgencia para, por medio del pago de una indulgencia, anular su matrimonio con el Güero Castro y poderse casar abiertamente con el expresidente. Y actos como estos, que son, les digo y reitero, de abierta corrupción, está salpicado el mundo. Tenemos que decir también que dentro de la iglesia hubo, o hay más bien, una abierta red de encubrimiento hacia pederastas y hacia sacerdotes que observan una mala conducta. Durante muchos años lo que se hizo fue cambiarlos de lugar. En vez de permitir que ellos afrontaran la justicia, ellos en su potestad de Estado y gobierno independiente y soberano por parte del Vaticano, que así es una monarquía soberana, cambiaban de lugar a los sacerdotes de conducta escandalosa, permitiéndoles liberar la cárcel y por otro lado con una abierta irresponsabilidad en el contubernio de esconder a la gente abiertamente todos los pecadillos. Hay que recordar también que
el padre Marcial Maciel, fue uno de los grandes, fue el fundador de la Legión de Cristo, mi querida Legión de Cristo, porque yo la quiero mucho, pero no podemos ocultar el doloroso desenlace de una persona a la cual nosotros como estudiantes consideramos en algún momento un santo en vida. Este señor, Marcial Maciel, se incrementó por medio de corrupción y por medio de tráfico de drogas el poder de la Legión. Y bueno, aparte de esto, él fue encubierto directamente por Juan Pablo II, lo cual es escandaloso. San Juan Pablo II eventualmente lo hicieron santo en una estrategia política que yo no podría íntimamente apoyar o aceptar. No niego mis raíces católicas, no niego mis raíces cristianas, y sin embargo, por lo mismo, por ser un seguidor de Cristo, no puedo aceptar ese tipo de situaciones adentro de mi iglesia, de la iglesia de la cual yo formo parte. Independientemente, por supuesto, de mi filiación filosófica, yo nunca he negado esta parte de mí, ¿no? Que es muy... la filosofía del cristianismo se me hace una de las cosas más maravillosas de la creación. Bueno, la taxa Camare, así se llama esta lista de tarifas que hay que pagar, de impuestos que hay que pagar por el perdón papal. Vamos a ir leyéndola, son 35 puntos. Son 35 puntos muy interesantes y que creo que van a ser bastante aleccionadores en el sentido de de lo que nos debe escandalizar para no repetir la historia, ¿sí? Aunque vemos que la historia se repite constantemente. Pues muchas gracias. Aquí tenemos la compusita. Gracias. Tenemos a nuestro amiguísimo Jesús Rojas. Bueno, tenemos saludos. Excelente día, mi querido hermano. Bueno, mi querido hermano, venerable maestro de Hostus 1, número 22. Mi queridísimo hermano Salvador Castillo Schmidt-Gruber, te mando un abrazo enorme y nos vemos al ratito ahí en Trabajitos. Para Maripaz Méndez también, muy bonito día para ti, y bueno, muchas gracias por sus comunicados. Bueno, vamos a empezar esta parte. Bueno, Pepe Rodríguez es un periodista especializado en periodismo de investigación. Impartió clases en la Universidad Autónoma de Barcelona y es profesor del Instituto Complutense de Drogodependencias de Madrid. Se ha especializado Pepe Rodríguez en toda esta cuestión de las problemáticas de las sectas desde el año 1974. Él asesora a todo lo que son los afectados por parte de las sectas religiosas y todo esto. Él es director del equipo multidisciplinar para el asesoramiento y asistencia en problemas sectarios, y es miembro técnico del grupo de trabajo sobre sectas de la Comisión Interministerial para la Juventud. Esto fue en el año 1987. Es una persona que sabe lo que escribe. Vamos a decir, por ejemplo,
entre 1988 y 1995 estuvo trabajando con la Comisión Parlamentaria de Política Social en España. Es autor de 15 libros, los voy a leer: Las sectas hoy aquí, El poder de las sectas, Curanderos, viaje hacia el milagro, ¿Qué hacemos mal con nuestros hijos?, El drama del menor en España, Tu hijo y las sectas, Guía de prevención y tratamiento, Periodismo de investigación, técnicas y estrategias, y La vida sexual del clero. Aparte de eso, tiene su doctorado en psicología. Es una persona que realmente sabe de lo que escribe, y promoviendo, digamos, este libro que es Mentiras fundamentales de la Iglesia Católica, un análisis de las graves contradicciones de la Biblia y de cómo se ha manipulado esta en beneficio de la Iglesia. Quiero decir mi opinión con respecto a este libro muy particular. Se me hace, es un libro bastante bien informado. Es un libro que merece toda nuestra atención y análisis. Sin embargo, yo en lo particular lo siento poco objetivo en su análisis y en su postura abiertamente anticlerical. Yo recomiendo la lectura de este libro con la debida reserva de una sabia opinión, es decir, de un sabio equilibrio de opiniones. Debemos ser lo más objetivos posible. Debemos asimilar el hecho de que el autor es un materialista dialéctico a ultranza, es una persona de tendencia laica de izquierda, y por lo tanto hay que tomarlo de esa forma, obviamente muy lejano de descalificar su tendencia de pensamiento. Pero así como nosotros, por ejemplo, podemos leer un libro de Oppenheimer, que Andrés Oppenheimer, que es un abierto defensor del neoliberalismo económico, en el cual yo no estoy de acuerdo abiertamente, yo no estoy de acuerdo con el neoliberalismo, pero así como debemos, para poder ubicarnos en una realidad, leer a Oppenheimer, ¿verdad? Debemos leer también a Pepe Rodríguez, siendo conscientes de su aspecto materialista dialéctico, es decir, de izquierda marxista. Bueno, pero lo que escribió acerca de la tasa Cámara es bastante atinado, lo encontré bastante objetivo. La tasa Cámara, actualmente hay varias tendencias en la Iglesia que la niegan, pero se sostiene la tasa Cámara pues, en el hecho de que en la época hubo muchos documentos que tenían un contenido similar. La Iglesia ha defendido el hecho de que la tasa Cámara es una guía para que los administrativos del clero en cuestión local no cayeran en este tipo de pecados. Obviamente los hechos han dicho otra cosa, los hechos históricos han demostrado otra cosa. Existen indulgencias, existen constancias históricas sobre indulgencias a pecados sobre este contenido de la tasa Cámara. Bueno, dicho lo anterior, todo esto para estar más o menos en entendimiento del contexto social, del contexto actual sobre indulgencias y la misma tasa Cámara, comenzamos la lectura de ella. Bueno, el Papa León X recibe el gobierno pontificio entre 1513 y lo hace hasta 1521. Como les decía, a su antecesor, a Julio II, le toca el descubrimiento de América en 1492. Y realmente quien recibe todo el beneficio del dinero de la conquista de América realmente es León X, y es quien patrocina muchas expediciones al nuevo continente. En contraste, en este proceso de en ese proceso
de evangelización. Los dineros tardan en llegar y por lo tanto él empieza a capitalizarse con esta decisión de la tasa Cammaré. Dice el libro de Pepe Rodríguez, dice: León X declaró abierto el cielo para quienes clérigos o laicos hubiesen violado a niños y adultos, asesinado a uno o varios, estafado a sus acreedores, abortado, pero tuviesen a bien el ser generosos con las arcas papales. Veamos sus 35 artículos. El primero: el eclesiástico que incurriera en pecado carnal, ya sea con monjas, ya con primas, sobrinas o ahijadas suyas, ya en fin con otra mujer cualesquiera, será absuelto mediante el pago de 67 libras, 12 sueldos. Segundo, si el eclesiástico, además del pecado de fornicación, pidiese ser absuelto del pecado contra natura o de bestialidad, debe pagar 219 libras, 15 sueldos. Mas si sólo hubiese cometido pecado contra natura, con niños o con bestias y no con mujer, solamente pagará 131 libras, 15 sueldos. Es decir, el pecado con la mujer era más caro que el pecado contra animales y contra niños. De hecho, los niños y los animales valían la mitad. El sacerdote que desflorase a una virgen pagará 2 libras, 8 sueldos. Baratísimo. Cuarto, la religiosa que quisiera alcanzar la dignidad de abadesa, después de haberse entregado a uno o más hombres simultánea o sucesivamente, ya dentro, ya fuera de su convento, pagará 131 libras, 15 sueldos. Lindo, ¿no? Los sacerdotes que quisieran vivir en concubinato con sus parientes pagarán 76 libras, 15 sueldos. Para todo pecado de lujuria cometido por un laico, la absolución costará 27 libras, un sueldo. Para los incestos se añadirán en conciencia 4 libras. En conciencia. Bueno. Séptimo, la mujer adúltera que pida absolución para estar libre de todo proceso y tener amplias dispensas para proseguir sus relaciones ilícitas, pagará al Papa 87 libras, 3 sueldos. En caso igual, el marido pagará igual suma. Hasta eso, pues igualdad de género, ¿no? Si hubiesen cometido incestos con sus hijos, añadirán en conciencia 6 libras. En conciencia. Yo digo, ¿conciencia de qué? Bueno, obviamente en conciencia de su pecado, ¿verdad? Entonces tiene que expiarse a modo de autorreflexión, a modo de esta introspección sabia, ¿no? Para corregir nuestra actitud, en conciencia tenemos que pagar 6 libritas más. 8. La absolución y la seguridad de no ser perseguidos por los crímenes de rapiña, robo o incendio costará a los culpables 131 libras 7 sueldos. Es decir, estamos hablando que a los ladrones, a los saqueadores, a los incendiarios, se les cobra lo mismo que a las personas que tienen relaciones, a los sacerdotes que tienen relaciones con niños y con animales. La absolución del simple asesinato cometido en la persona de un laico se fija en 15 libras, 4 sueldos o 3 dineros. Es decir, el asesinato cometido con una persona que no es del clero sale barato, ¿no? 15 libras. Pero si el asesino hubiese dado muerte a 2 o más hombres en un mismo día, pagará como si hubiese asesinado a uno solo. ¡Carajo! ¿Cómo ven?
al 2x1, ¿no? Qué poca. No, hombre, pero esto de veras mueve a risa, ¿no? Pero existió. O sea, eso es lo tremendo, existió, ¿sí? Ahora, dice el número 11, el marido que diese malos tratos a su mujer pagará en las cajas de la Cancillería 3 libras 4 sueldos. Si la matase, pagará 17 libras 15 sueldos. Y si la hubiese muerto para casarse con otra, pagará además 32 libras 9 sueldos. Los que hubiesen auxiliado al marido al cometer el crimen serán absueltos mediante el pago de 2 libras por cabeza. ¿No? Está padre, ¿no? O sea, por 32 libras 9 sueldos, aparte de las 3 libras 4 sueldos que costó el asesinato, ¿verdad? Perdón, las 17 libras y 15 sueldos, 32 libras, es decir, 49 libras en total con 24 sueldos, pues ya estás absuelto, ¿no? Por si quisieras casarte con otra, ¿verdad? Es decir, no solamente es la indulgencia del asesinato, sino que también de yapa, ¿no? O sea, de pilón, va la indulgencia para anular tu matrimonio, ¿no? Entonces, y tus cómplices, pues te ayudaron nada más, ¿no? Entonces, pues 2 libritas, ¿no? Por cada quien. El número 12, el que ahogase a un hijo suyo pagará 17 libras 15 sueldos, o sea, 2 libras más que por matar a un desconocido, ¿eh? Y si lo mataren el padre y la madre con mutuo consentimiento, pagarán 27 libras 1 sueldo por la absolución. Yo no sé en qué mente podrá caber matar a un hijo, ¿no? Pero menos yo podría pensar en intercambiar ese hecho tan deleznable por dinero, o sea, y garantizar el cielo, ¿no? Porque es una abierta estafa, evidentemente, ¿no? Pero garantizar el cielo después de que mataste a un hijo, ¿no? Cuando el ser humano, por biología, no solamente el ser humano, sino que todas las especies, por biología, tienden a proteger a su progenie, ¿no? Entonces, de por sí, per se, esto es un acto contra natura, ¿no? Es terrible, o sea, contra natura es matar a un hijo, pero más contra natura todavía es amparar al asesino. Número 13. La mujer que destruyese a su propio hijo, llevándole en sus entrañas, y el padre que hubiese contribuido a la perpetración del crimen, pagarán 17 libras 15 sueldos cada uno. El que facilitare el aborto de una criatura que no fuere su hijo, pagará 1 libra menos. Bueno, creo que empezamos bastante bien el tema. Yo creo que nos vamos a un cortesín, ¿va? Y regresamos. Por favor, no se vayan, el tema es muy interesante. Estamos en www.dnmexicoradio.com. En Facebook Live estamos en DN Radio Comunicaciones. El teléfono en cabina, háblenos por favor, 4632-9653, 4632-9653. Esta es una radioemisora operada por Diario Nacional de México. No se vayan, aquí regresamos. Existen muchas fundaciones y asociaciones en pro de la comunidad que dan su mayor esfuerzo para cubrir las necesidades básicas de cualquier familia,
Soy Vivi Gómez y te invito a que me acompañes a conocerlas en Abrazando de Corazón, todos los viernes a las 10 de la mañana por DN Radio Comunicaciones, una emisora operada por Diario Nacional de México. Con el mismo compromiso con la mujer mexicana y su familia, Terramar trae para ti su propio programa. No te pierdas Elixir Terramar, un programa dedicado a tu belleza y juventud eterna. Todos los miércoles, a partir de las 10 de la mañana, a través de DN Radio Comunicaciones, una emisora operada por Diario Nacional de México. Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Nava y te invito a que nos escuches, además de los lunes a las 7 de la noche, ahora los miércoles a las 8 de la noche en Alex al Aire, a través de DN Radio Comunicaciones, una emisora operada por Diario Nacional de México. Te esperamos todos los días en Diario Informativo con lo más destacado de las notas nacionales e internacionales, porque es tiempo de conocer la verdad. De lunes a viernes, 7:30 y 18 horas. Conduce Jesús Rojas. Emprendedores apoyando a otros emprendedores. ¿Tienes un proyecto y no sabes cómo hacerlo realidad? ¿Eres emprendedor y quieres tener éxito? Al ayudar a otros, te ayudas a ti mismo. En confianza con ECBE. Emprendedores con visión empresarial. Conduce Anel Veloz y Luis García. Te invitamos todos los lunes de 5 a 6 de la tarde por DN Radio Comunicaciones, una emisora operada por Diario Nacional de México. Queridos amigos, ¿qué tal? Soy Javier Vargas, el vaquero elegante de la radio, y te invito a seguirme en Musicalísimo, el programa donde escucharemos a los mejores grupos de ayer y hoy, entrevistas, polémica, nuevos talentos y más. Sígueme todos los viernes de 7 a 8 de la noche por DN Radio Comunicaciones, una emisora operada por Diario Nacional de México. Si ves algo extraño al salir de casa, no olvides reportarlo de manera anónima al número de policía Cuautitlán Izcalli 5781-1111, Tlanepantla 5366-3922, Cuautitlán, México 2602-0852, Tepoztlán 5888-1242, al 911 desde cualquier punto del país. Recuerda cuidar de ti y de tu familia. Te recordamos que todos los jueves es Noche de Talentos, entrevistas, música en vivo, notas del espectáculo y mucho más. Conducido por el trovador solitario Daniel Cielo. Noche de Talentos, jueves 7 de la noche, transmitido por DN Radio Comunicaciones. Serpientes y escalofríos, el nuevo concepto de la radio que te dejará con la piel helada. Adéntrate en el abismo de lo paranormal, ya que nunca será tan interesante. No te lo pierdas todos los jueves en punto de las 8 de la noche, con Paula Cebes, a través de DN Radio Comunicaciones, una emisora operada por Diario Nacional de México. ¿Listo para bailar? ¿O prefieres estar romántico con tu pareja? Gio Mejía trae para ti lo mejor de la música de banda, para que te diviertas o te enamores. Música en vivo, entrevistas, invitados y más en Tentación Grupera. Todos los martes, 19 horas, por DN Radio Comunicaciones, una emisora operada por Diario Nacional de México. Nadie hubiera creído, en los últimos años del siglo XIX, que los asuntos humanos fueran vigilados de una forma atenta y detallada por inteligencias mayores que la del hombre, y sin embargo tan mortales como la suya. Que mientras los hombres se atareaban en sus asuntos, eran escrutados y estudiados, quizá tan estrechamente como un hombre con un microscopio puede escrutar a las transitorias criaturas que pululan y se multiplican en una gota de agua. Con infinita complacencia,
Los hombres van de un lado para otro sobre su globo dedicados a sus pequeños asuntos, serenos en su seguridad de su dominio sobre la materia. Es posible que los infusorios bajo el microscopio hagan lo mismo. Nadie pensó nunca en los mundos más antiguos del espacio como una fuente de peligro para el hombre, o pensó en esto solo para desechar la idea de la vida en ellos como algo imposible o improbable. Es curioso recordar algunos de los hábitos mentales de esos días pasados. Como máximo, los hombres de la Tierra especulaban sobre el hecho de que podía haber otros hombres en Marte, quizás inferiores a ellos y dispuestos a dar la bienvenida a una empresa misionera terrestre. Sin embargo, a través del abismo del espacio, mentes que en relación con las nuestras son como nuestras mentes en relación con las bestias perecederas, vastos, fríos e indiferentes intelectos, contemplaban esta tierra con ojos envidiosos y lentamente, pero con seguridad, trazaban sus planes contra nosotros. Y a principios del siglo XX, llegó la gran desilusión. La Guerra de los Mundos. Herbert George Wells. Bueno, ya estamos de regreso aquí en www, la página de nosotros, dnmexicoradio.com, teléfono en cabina 4632-9653. Háblenos, por favor, y opinen sobre este tema. Repito, 4632-9653, y si nos quieren ver en Facebook Live, estamos en DN Radio Comunicaciones. Entren, véannos, estamos en este momento en directo. Quiero mandar saludos a mi venerable hermana Ivette Roldán, a mi venerable hermana Fabiola, a Guadalupe Ferreira, besos, Judith, abrazos, Marco, abrazotes grandotes, Dinora Chávez, también muchos abrazos, a Verónica Méndez, Pilar, también Pili, un abrazo enorme, también grande, a Mari Carmen también, a mi querido hermano Pepe, quiero decir abiertamente que él pidió a nuestro grupo de Metarmonics, pidió salud para doña Juana Rivera García. Lamentablemente ella ya se fue, y bueno, que la gran luz ilumine a doña Juana Rivera García en su camino a su descanso en su columna en el Eterno Oriente. Bendita seas en el amor divino de Dios. Amén, amén, amén. A mi hermana Coca también, muchos saludos, besitos. Ceci Méndez, también salud para ti de tu mal de la cadera, que te normalices lo antes posible. Normita y Miguel también, bendiciones para ustedes. Para Belén, también hasta Puebla igual, saluditos. Guadalupe, que son la gente que tengo aquí, para doña Rosita Osorio, para mi maestra Angélica también, un saludo para ti, para mi maestro Víctor igual, saludos.
Bueno, aquí tenemos también Ale, mi venerable hermano Javier Sánchez, también un saludo. Tenemos también igual a César, también un saludo. Bueno, a Ángeles Villanueva, por supuesto, siempre colabora con nosotros. Saludos también a ti, Ángeles, besitos. A Mariana Cortés. Y bueno, me pregunta acá Ángeles, por cierto, está buenísimo, dice el programa. ¿Cuántos puntos vas a leer? Bueno, son 35 puntos. Son 35 puntos, pero vamos a dar un intermedio con un temita también así bien medio chistosín, que es específicamente los otros hijos de María o los hermanos carnales de Jesús que la iglesia hizo desaparecer. Dice Mateo capítulo 12 versículo de 46 al 50. Leemos la primera referencia a la familia de Jesús. Mientras Jesús hablaba a la muchedumbre, su madre y sus hermanos estaban fuera y pretendían hablarle. Alguien le dijo: tu madre y tus hermanos están fuera y desean hablarte. Él respondiendo dijo al que le hablaba: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano sobre sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque quien quiera que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Y algo más adelante se relata la reacción de los vecinos de Nazaret a la prédica de Jesús de esta forma. Dice en la Biblia: viniendo a su patria les enseñaba en la sinagoga, de manera que atónitos se decían: ¿de dónde le viene a este tal sabiduría y tales poderes? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Su madre no se llama María y sus hermanos Santiago y José, Simón y Judas? ¿Sus hermanas no están todas entre nosotros? ¿De dónde pues le viene todo esto? Y se escandalizaban en él. Jesús les dijo: solo en su patria y en su casa es menospreciado el profeta. Y no hizo allí muchos milagros por su incredulidad. Esto en Mateo capítulo 13, versículo del 54 al 58. Si los habitantes de Nazaret, que habían convivido unos 30 años con Jesús y su familia, según Lucas capítulo 3, versículo 3 al 23, quedaron atónitos al ver el cambio experimentado en su convecino, no es menor el pasmo que experimenta el lector de estos textos evangélicos cuando se pone a reflexionar sobre su alcance. En primer lugar, uno descubre que Jesús tuvo 4 hermanos varones y un número indeterminado de hermanas, con lo que si ya era difícil imaginar la virginidad de María tras un parto, ahora hay que hacer lo propio tras no menos de 7 alumbramientos. Si creemos a Mateo, la familia de Jesús se instaló en Nazaret, después de su nacimiento en Belén. Pero si confiamos en Lucas, resulta que José y María ya vivían en Nazaret cuando, estando embarazada María, fueron a empadronarse a Belén. La versión de Lucas obliga a pensar que si María quedó encinta antes de ser recibida maritalmente en la casa de José, su familia y vecinos, según se vivía en la época, se hubiesen enterado de ello, y claro está también de la visita anunciadora del ángel del Señor. Un suceso que nadie, absolutamente nadie de aquellos tiempos, hubiese ocultado a sus familiares y vecinos, ni estos al resto del pueblo. Y aunque las parteras de Nazaret no pudieran intervenir en el nacimiento glorioso de Jesús en Belén, sí debieron asistir al de todos sus hermanos, razón por la cual todo el pueblo debía conocer bien la normalidad fisiológica de María y la humanidad al uso del resto de la familia. Con ello, queremos significar que los vecinos de
Con esto queremos significar que los vecinos de Nazaret son unos testigos de la vida de Jesús tan cualificados al menos como Mateo, que le trató solo durante 2 años, o como Lucas o Marcos, que ni siquiera le llegaron a conocer directamente. Esto lo afirma por la autoría de los evangelios que propone Pepe Rodríguez, fue extemporánea a la vida de Jesús. Estoy diciendo que es la versión de Pepe Rodríguez, no la que yo sostengo. Pero vamos a darle continuidad. El trance de ser rechazado por sus convecinos debió ser un hecho notable en la vida de Jesús, ya que Marcos, que no menta palabras sobre la supuesta infancia prodigiosa del Nazareno, se reproduce el relato de Mateo casi textualmente con expresa mención del nombre de sus familiares. ¿No es acaso el carpintero, oficio que Jesús debió de ejercer junto a su padre durante años, hijo de María y el hermano de Santiago, de José y de Judas y de Simón, y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? La familia de Jesús en genérico ya había aparecido un poco antes en este evangelio, en un comentario que da cuenta de su reacción alarmada ante el tumulto ocasionado por la prédica del nuevo Mesías. Dice, abriendo comillas, oyendo esto sus deudos, salieron para apoderarse de él, pues decíanse, está fuera de sí. Esto en Marcos 3:21. Y casi a renglón seguido, reforzando la tesis de que sus familiares directos creían que se había trastornado, se añade en Marcos capítulo 3, versículo del 31 al 35, vinieron su madre y sus hermanos, y desde fuera le mandaron a llamar. Estaba la muchedumbre sentada en torno de él, y le dijeron, ahí fuera están tu madre y tus hermanos que te buscan. Que reproduce también textualmente el pasaje de Mateo, en el capítulo 12, versículos del 46 al 50, ya citado. Lucas, por su parte, también recogió del mismo modo que Mateo y Marcos esta escena de tensión familiar, que aparece en Lucas capítulo 8, versículo del 19 al 21. Además, en los Hechos de los Apóstoles, en el contexto de un comentario a propósito de la ascensión de Jesús, Lucas evidencia de nuevo los vínculos carnales del Nazareno cuando señala que, abre comillas, todos estos, es decir, los apóstoles, perseveraban unánimes en la oración con algunas mujeres, con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de éste. El médico Lucas tenía tan clara la existencia de los hermanos de Jesús, que ya en el momento de redactar su texto sobre el nacimiento de Jesús, a finales del siglo I después de Cristo, escribió, estando allí, se cumplieron los días de su parto y dio a luz a su hijo primogénito. Esto es Lucas capítulo 2, versículo del 6 al 7. De haber sido Jesús el único hijo de María, lo hubiese dicho con claridad, en lugar de usar la palabra primogénito, el mayor de los hermanos, para destacar debidamente, ya fuera la presunta unicidad divina de la criatura, o la no menos extraña peculiaridad de una familia judía, que en toda su vida no tuvo más que un solo hijo, algo inaudito en esos tiempos. Bueno, aquí tiene una nota aparte pues, que dice: los exégetas católicos que afirman que el uso del vocablo primogénito no implica que María haya tenido después otros hijos, se amparan en que el término griego prototokon responde al hebreo bekor, que significa el primer hijo de una madre. Al margen de que los otros hijos de María aparecen bien documentados, el argumento esgrimido por la Iglesia puede volverse del revés para objetar que tener el primer hijo de una madre no implica tampoco que ésta ya no vaya a tener otros en el futuro. Teniendo en cuenta que Mateo había sido apóstol de Jesús y Marcos el redactor que recogió las memorias del apóstol Pedro, uno de los 3 íntimos del maestro, cabe pensar que estos hubiesen podido reproducir sin más el dato de la familia de Jesús si éste no fuese real.
Dado que esta es una información neutra sobre la que los evangelistas no construyen posteriormente nada doctrinal, ya sea de corte mítico, religioso, social o personal, y que aparece tanto en los textos canónigos de quienes sostienen la virginidad de María como en los de quienes la ignoran absolutamente, resulta muy claro que esa fue la familia real de Jesús. Una certeza que mantienen todos los eruditos independientes y todas las religiones cristianas, a excepción de la católica. Aquí creo que este señor está en un error, pero bueno, después lo voy a puntualizar. En Juan, el evangelio redactado tardíamente por el griego Juan el Anciano a partir de las memorias de Juan el sacerdote, el discípulo amado, que como ya dijimos no se corresponde con Juan el apóstol, sino con un sacerdote judío que gozó de la confianza y amistad más estrecha con Jesús, se mencionan los hermanos de Jesús en diversas ocasiones. Así, tras el primer milagro de Jesús en la boda de Caná, se dice que, abre comillas, después de esto bajó a Cafarnaún, él, Jesús, con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y permanecieron allí algunos días. Esto en Juan capítulo 2, versículo 12. Y en un pasaje posterior, la existencia de los hermanos de Jesús queda también patente de nuevo al relatar que estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Dijéronle sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que tus discípulos vean las obras que haces. Nadie hace esas cosas en secreto si pretende manifestarse. Puesto que eso haces, muéstrate al mundo, pues ni sus hermanos creían en él. Una vez que sus hermanos subieron a la fiesta, entonces subió él también. Esto en Juan capítulo 7, versículos de 2 al 10. Pablo, el apóstol que se nombró a sí mismo, eso es cierto, Pablo, como buen advenedizo, interpretó las enseñanzas de Jesús a su forma. A eso le debemos también bastantes dislates con respecto al contenido filosófico de la filosofía del credo de Jesús. Ya iba a ser una redundancia. Y a Pablo le debemos varias atrocidades de tipo teológico. Dio testimonio al menos de la existencia de uno de los hermanos de Jesús cuando en su epístola a los Gálatas, que fue escrita en el año 53 después de Cristo, afirmó que luego, pasados 3 años, subía a Jerusalén para conocer a Cefas, o Pedro, a cuyo lado permanecí 15 días. A ningún otro de los apóstoles vi, sino fue a Santiago, el hermano de Jesús. En esto que os escribo, os declaro ante Dios que no miento. Esto es en Gálatas capítulo 1, versículo del 18 al 20. Un par de años después, en su primera epístola a los Corintios, el apóstol de los gentiles evidenció conocer la existencia de otros hermanos, en plural, de Jesús cuando escribió: y he aquí mi defensa contra todos cuando me discuten. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿No tenemos derecho a llevar en nuestras peregrinaciones a una hermana, igual que los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Esto es en 1 Corintios capítulo 9, versículo del 3 al 5. Dice aquí, en el texto original griego se dice literalmente una esposa hermana. Solo el empeño enfermizo de la Iglesia Católica por esconder que los apóstoles, así como obispos, diáconos, etc., vivían con una mujer y mantenían relaciones sexuales con ella, justifica la traducción de hermana a secas, allí donde todas las demás Biblias no católicas y traducciones eruditas independientes dicen esposa creyente o una hermana en la fe como esposa. De entre todas las Biblias que tienen este autor en su biblioteca, es de resaltar la pintoresca parrafada que al respecto presenta la versión católica de la Biblia hecha por Félix Torres Amat y Severiano del Páramo, publicada en 1928. No tenemos, abre comillas, no tenemos también facultad de llevar en los viajes a alguna mujer hermana en Jesucristo para que nos asista como hacen los demás apóstoles y los parientes del Señor. Ay, Dios mío. Dice: como se ve, la esposa amante del original se transformó en una sirvienta correligionaria y los hermanos de Jesús en parientes. Bueno, los datos históricos demuestran cómo la primitiva iglesia cristiana, después de la crucifixión de Jesús, situó su cabeza en Jerusalén y fue gobernada por una especie de Sanedrín presidido por Santiago el Justo, el hermano de Jesús,
que le seguía en edad, siendo el apóstol Pedro la segunda autoridad. Cuando, a consecuencia del martirio de Santiago hecho ejecutar por el sumo sacerdote Ananías hacia el año 62 después de Cristo y del inicio de la guerra judía contra los romanos, tuvieron que abandonar Jerusalén. Fueron a instalarse a Pella y ahí fue elegido presidente Simón, hijo de Cleofás y primo hermano de Jesús. En ese Sanedrín figuraban también otros parientes de Jesús, conocidos como los herederos, de los que se conoce tan solo el nombre de los hermanos Santiago y Zoquer, quizá Judas Zoquer, nietos de Judas, el hermano menor de Jesús. Los herederos gobernaron la comunidad cristiana hasta principios del siglo II después de Cristo. En resumen, resulta indiscutible que el Jesús de Mateo 12, del versículo 46 al 50, o de Marcos 3, del 31 al 35, no desmintió públicamente que quienes querían hablarle fuera su propia madre y hermanos carnales, sino que, por el contrario, construyó una metáfora que solo tenía sentido si todos los presentes conocían su realidad familiar. Miren, aquí yo lo que quiero comentar y lo que les había dicho anteriormente, hay que tomar la lectura de Pepe Rodríguez con pinzas, en el sentido de que sí hay que estar un poquito más informado antes de emprender una lectura como esta. Aquí se hace un muy bien informado análisis de la estructura familiar de Jesús. Solo que Pepe Rodríguez, y quizá por la extemporaneidad del libro también, posiblemente, no se ha fijado que la Iglesia sí reconoce a hermanos de Jesús. Cuando él habla de la defensa enfermiza de la virginidad de María, no se refiere a la virginidad después del nacimiento de Jesucristo. Se refiere a la defensa de la virginidad de María, supuestamente virgen después de que nacen los hermanos de Jesús, y es un profundo error. Es un profundo error. La Iglesia jamás ha defendido la virginidad de María después del nacimiento de Jesucristo. La Iglesia defiende la virginidad de María, en específico en el alumbramiento de Jesús, inspirado por el Espíritu Santo. Eso sí lo defiende la Iglesia, y eso sí hay que tenerlo claro. Yo, mi opinión particular, también tengo un poco de puntos de duda acerca de esa parte, porque esa parte de la virginidad, el culto a la virginidad de María, se instauró de manera muy tardía en el Concilio Ecuménico II. No fue un culto que respondiese a un pensamiento filosófico de inicio. La Iglesia lo instauró haciendo en un afán de crear una asociación directa con el culto dionisíaco del Sol Invicto, y donde Baco realmente era hijo de una virgen. Bueno, no realmente, ¿verdad? Pero en eso se creía. Y que la celebración del nacimiento de Baco respondía al solsticio de invierno, que es del 21 al 22 de diciembre, y se redondeó debido a que las fiestas judías se hacen todavía 3 días después, por motivos de teología. Se hizo la transición al 24 y al 25 de diciembre. Se cree que Jesucristo debió haber nacido en febrero o en marzo. Se cita también la muerte de Jesús el 3 de marzo del año 33. Evidentemente hay aquí una manipulación. Sabemos nosotros de las manipulaciones de la Iglesia por crear este tipo de sincretismo de manera de facilitar la evangelización.
aquí mismo en México se hizo lo mismo con respecto a algunos santos y algunas, con la misma Virgen María, por supuesto, con los antiguos dioses mexicas. Bueno, entrados en este tema, pongo en duda los argumentos de Pepe Rodríguez al respecto, haciendo un ejercicio libre como pensador de manera muy soberbia. Digo, pues, se escucha muy soberbio, lo digo, pero bueno, como de veras como un humilde estudioso del tema, digo, pongo en duda los argumentos de Pepe Rodríguez, pero no pongo en duda el hecho de que la Iglesia manipuló obviamente la información, alterando la doctrina primigenia del culto cristiano. Bueno, tenemos, a ver, vamos a continuar. Ok, perdón, es que como me están llegando mensajes, entonces hay que responderlos. Me mandan por aquí una felicitación de parte de Blanca Peña. Ok, ya ya estamos sobre la marcha. Bueno, este fue un interludio de nuestro tema principal, la taxa cámara. Yo creo, ¿nos vamos un corte? Si no, unos 2 minutitos. Bueno, ahorita regresamos y finalizamos la lectura de nuestra taxa cámara. No se vayan, estamos en el 4632-9653. Existen muchas fundaciones y asociaciones en pro de la comunidad que dan su mayor esfuerzo para cubrir las necesidades básicas de cualquier familia. Soy Vivi Gómez y te invito a que me acompañes a conocerlas en Abrazando de Corazón, todos los viernes a las 10 de la mañana por DN Radio Comunicaciones, una emisora operada por Diario Nacional de México. Con el mismo compromiso con la mujer mexicana y su familia, Terramar trae para ti su propio programa. No te pierdas Elixir Terramar, un programa dedicado a tu belleza y juventud eterna. Todos los miércoles, a partir de las 10 de la mañana, a través de DN Radio Comunicaciones, una emisora operada por Diario Nacional de México. Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Nava y te invito a que nos escuches, además de los lunes a las 7 de la noche, ahora los miércoles a las 8 de la noche en Alex al Aire, a través de DN Radio Comunicaciones, una emisora operada por Diario Nacional de México. Te esperamos todos los días en Diario Informativo con lo más destacado de las notas nacionales e internacionales, porque es tiempo de conocer la verdad. De lunes a viernes, 7:30 y 18 horas. Conduce Jesús Rojas. Emprendedores apoyando a otros emprendedores. ¿Tienes un proyecto y no sabes cómo hacerlo realidad? ¿Eres emprendedor y quieres tener éxito? Al ayudar a otros, te ayudas a ti mismo. En confianza con ECBE. Emprendedores con visión empresarial. Conduce Anel Elos y Luis García. Te invitamos todos los lunes de 5 a 6 de la tarde por DN Radio Comunicaciones, una emisora operada por Diario Nacional de México. Queridos amigos, ¿qué tal? Soy Javier Vargas, el vaquero elegante de la radio, y te invito a seguirme en Musicalísimo, el programa donde escucharemos a los mejores grupos de ayer y hoy, entrevistas, polémica, nuevos talentos y más. Sígueme todos los viernes de 7 a 8 de la noche por DN Radio Comunicaciones, una emisora operada por Diario Nacional de México.
Si ves algo extraño al salir de casa, no olvides reportarlo de manera anónima al número de policía Cuautitlán Izcalli 5781-1111, Tlanepantla 5366-3922, Cuautitlán, México 2602-0852, Tepoztlán 5888-1242, al 911 desde cualquier punto del país. Recuerda cuidar de ti y de tu familia. Te recordamos que todos los jueves es noche de talentos, entrevistas, música en vivo, notas del espectáculo y mucho más. Conducido por el trovador solitario Daniel Cielo. Noche de talentos, jueves 7 de la noche, transmitido por DN Radio Comunicaciones. Serpientes y escalofríos, el nuevo concepto de la radio que te dejará con la piel helada. Adéntrate en el abismo de lo paranormal, ya que nunca será tan interesante. No te lo pierdas todos los jueves en punto de las 8 de la noche, con Paula Cebes, a través de DN Radio Comunicaciones, una emisora operada por Diario Nacional de México. ¿Listo para bailar? ¿O prefieres estar romántico con tu pareja? Gio Mejía trae para ti lo mejor de la música de banda, para que te diviertas o te enamores. Música en vivo, entrevistas, invitados y más en Tentación Grupera. Todos los martes, 19 horas, por DN Radio Comunicaciones, una emisora operada por Diario Nacional de México. Bueno, ya estamos de regreso del corte. Estamos en nuestra página www.dnmexicoradio.com, en Facebook Live. Véanos en DN Radio Comunicaciones. Es una radio operada por Diario Nacional de México. Y llámenos en nuestro teléfono en cabina 4632-9653, 4632-9653. Bueno, tenemos en la línea a nuestra amiga y colaboradora, porque hace preguntas muy interesantes, Ángeles Villanueva. ¿Cómo estás? Hola, Ro, buen día. Bien, gracias. Qué bueno. A ver, ¿cómo está la cosa? ¿Qué nos quieres decir? Aquí en este tema tan polémico de la iglesia, que obviamente hay cosas que no tenemos ni idea, ¿no? Y cosas oscuras como la corrupción y tanta situación que hemos aprendido. Lo que me llama la atención es que desde esos tiempos ocurrió esto así de una forma muy descarada, y en nuestros tiempos sigue habiendo este tema de la corrupción, pero ya como que tapadito, ¿no? Sí. Entonces, es lo que no entiendo, porque al pasar de los años esta situación continúa y como que va aumentando. ¿Por qué no terminar con todo ese tipo de comportamientos, de situaciones? Fíjate que, bueno, existe acá, obviamente siempre ha existido una doble moral, ¿no? Pero hubo un parteaguas histórico. Resulta que durante el gobierno de León X, inició el movimiento de reforma con Martín Lutero. Entonces, esta taxa cámare, la venta de indulgencias y todo, fue uno de los, de hecho fue el parteaguas que demandó que Lutero se rebelara contra la iglesia, creara el movimiento de reforma en base a sus 95 tesis. Entonces,
frente al movimiento de reforma, que tiene una muy legítima aspiración a renovar el aspecto evangélico de la doctrina, resulta que la Iglesia tuvo que replegarse con el tiempo. Es decir, ya el ser tan descarado le estaba costando mucho. No hay que olvidar que el movimiento de la Reforma costó la escisión, fue un cisma que costó la escisión de más de la mitad de la Grey católica, ¿no? Entonces hubo un afán de la Iglesia por ocultar todas estas cosas, ¿sí? Antes se hacían descaradas cuando la Iglesia era absoluta. Pero cuando la Iglesia dejó de ser absoluta, empezó esta doble moral con el afán de ocultar y de hacer parecer a la Iglesia más santa que el mismo movimiento de la Reforma, porque no hay que tampoco omitir esto. El movimiento de la Reforma terminó heredando las peores partes de la Iglesia también. Es decir, si la Inquisición de la Iglesia quemaba brujas, los reformistas, tanto luteranos y más tarde calvinistas, terminaban también quemando brujas, ¿no? Si la Iglesia condenaba a los herejes, los torturaba, los mutilaba, los ejecutaba públicamente, la Reforma también terminó haciendo lo mismo. Entonces, bueno, humanos somos, ¿no? La corrupción es una herencia y es un mal endémico histórico del hombre. Es por eso, bueno, pienso yo, es por eso que todo esto de las indulgencias terminó siendo secreto, ¿no? Terminó en secrecía. Incluso fíjate que también está la parte esta de la corrupción de menores, ¿no? De las violaciones. Iba a comentar de los sacerdotes, que pues eso también teóricamente estaba como que muy oculto, pero ¿cuántos casos no se han escuchado, ¿no? De pederasta, de todas estas situaciones. Sí, desde que explotó en Boston, ¿te acuerdas? Hace unos años atrás, que explotó toda esta cosa de la pederastia, pero lo más terrible del caso es que desde que se ventiló esto y la Iglesia tuvo que echarse para atrás en su afán de esconderlo y de cooptar, digamos, de ocultar a sus sacerdotes, empezó a florecer los males de esto, de la perversión de los pederastas en todo el mundo. O sea, empezaron a salir ronchas así en todo el mundo, delatando la enfermedad, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, nunca la Iglesia hizo un cambio de fondo, ¿no? Claro. Lo que hizo fue ocultar. Es como cuando durante Juan Pablo II, la Santa Inquisición, ahora reformada a la Congregación sobre la Doctrina de la Fe, con Juan Pablo II se determinó esta congregación, que era la Santa Inquisición, que Ratzinger fue su director. Se decidieron a eliminar a los sacerdotes de la teología de la liberación de Ernesto Cardenal. Entonces fue una racia tremenda en donde muchos sacerdotes fueron excomulgados, fueron corridos, incluso se señalan casos de asesinato. Entonces sí, así seguimos, ¿no? Pero afortunadamente la Iglesia ha tenido que abrir sus puertas y yo siento que hay una corriente en donde se le está dando un poquito más de aire, ¿no? De oxigenación a todo esto tan cerrado y todo esto tan oculto, ¿no? Claro. Bueno, pues ojalá así sea, ¿no? Claro que sí. Bueno. Interesante el tema, muchas gracias. Ajá. Nos seguimos escuchando. Va, me late. Muchas gracias a ti, cuídate mucho. Gracias, igual, bonito día. Igual, adiós, bye bye. Bueno, pues mil gracias a Ángeles. También tenemos aquí a mi hermana Coca. Dice mi hermana:
Se mantiene la corrupción en una sociedad porque hay una idea que se enseña tácita e implícitamente en las familias bajo la premisa de que si no eres corrupto no perteneces al sistema y no eres nadie. El ser corrupto en cierta forma da un estatus en algunas sociedades donde eres importante si logras ciertos objetivos, cueste lo que cueste. Ha pasado, bueno, es el caso de México. En el caso de México, mi papá, por ejemplo, tuvo vecinos que eran políticos y se les saludaba con caravana y sombrerito, ¿no? Y reverencia y genuflexiones, ¿no? Al político cochino, ¿no? Entonces, cuando un niño ve esto en casa, tendrá siempre la opción B de resolver por otro lado. Lo de la pederastia eclesiástica va por la necesidad de la Iglesia de someter al más débil, ahora empezando por los niños. Y una cosa es lo que se ha ventilado de la Iglesia Católica, pero no se ha dicho nada aún de las otras iglesias donde aún se callan delitos como estos. Por supuesto que sí. O sea, está atinadísimo. Por ejemplo, en las iglesias evangélicas se han ventilado casos históricos como el de Jimmy Swaggart, ¿no? Con el tráfico de prostitutas. Se han ventilado casos en algunos monasterios budistas, lamaístas. Se han ventilado también casos, estos de sodomía y de homosexualidad. Digo, no hay nada en contra de la homosexualidad en términos de censura por parte de nosotros, ¿sí? Pero cuando un sistema se sostiene sobre un valor y lo traiciona, eso evidentemente es falaz y nosotros no podemos amparar ese tipo de actitudes. Bueno, nos seguimos. En la taxa cámara, el punto 14, por el asesinato de un hermano, una hermana, una madre o un padre, se pagarán 17 libras 5 sueldos. 15. El que matase a un obispo o prelado de jerarquía superior pagará 131 libras 14 sueldos 6 dineros. 16. Si el matador hubiese dado muerte a muchos sacerdotes en varias ocasiones, pagará 137 libras 6 sueldos por el primer asesinato y la mitad por los siguientes. Muy bien. 17. El obispo u abad que cometiese homicidio por emboscada, por accidente o por necesidad, pagará para alcanzar la absolución 179 libras 14 sueldos. El que por anticipado quisiera comprar la absolución de todo homicidio accidental que pudiera cometer en lo venidero, pagará 168 libras 15 sueldos. Es decir, en la onda preventiva, ¿no? O sea, nos prevenimos y si queremos asesinar después, pagamos por anticipado. Muy bien. El hereje que se convirtiese pagará por su absolución 269 libras. El hijo de hereje quemado o ahorcado o ajusticiado en otra forma cualquiera no podrá rehabilitarse sino mediante el pago de 218 libras 16 sueldos 9 dineros. El eclesiástico que no pudiendo pagar sus deudas quisiera librarse de ser procesado por sus acreedores entregará al pontífice 17 libras 8 sueldos 6 dineros y le será perdonada la deuda. 21. La licencia para poner puestos de venta de varios géneros bajo el pórtico de las iglesias será concedida mediante el pago de 45 libras 19 sueldos 3 dineros, es decir, más caro que asesinar a tu papá. 22. El delito de contrabando y defraudación de los derechos del príncipe costará 87 libras 3 dineros. 23. La ciudad que quisiera alcanzar para sus habitantes o bien para sus sacerdotes, frailes o monjas licencia para comer carnes y lacticinios en las épocas en que está prohibido, aquí se volaron la barda, pagará 781 libras 10 sueldos. Es decir, 6 veces más de lo que cuesta asesinar a tu hijo.
24. El monasterio que quisiere variar de regla y vivir con menor abstinencia que la que le estaba prescrita, pagará 146 libras 5 sueldos. El fraile que por su mejor conveniencia o gusto quisiere pasar la vida en una ermita con una mujer, entregará al tesoro pontificio 45 libras 19 sueldos. El apóstata vagabundo que quisiere vivir sin trabas, pagará igual cantidad por la absolución. 27. Igual cantidad pagarán los religiosos, así seculares como regulares, que quisieran viajar en trajes de laico. 28. El hijo bastardo de un cura que quisiera ser preferido para desempeñar el curato de su padre, pagará 27 libras un sueldo. 29. El bastardo que quisiera recibir órdenes sagradas y gozar beneficios, pagará 15 libras 18 sueldos 6 dineros. 30. El hijo de padres desconocidos que quiera entrar en las órdenes, pagará al tesoro pontificio 27 libras un sueldo. 31. Los laicos contrahechos o deformes que quieran recibir órdenes sagradas y poseer beneficios, pagarán a la Cancillería Apostólica 58 libras 2 sueldos, es decir, 4 veces más cuesta el hecho de ser deforme para ser sacerdote. Costaba, bueno. Aquí ya entramos en terrenos de... Bueno, el 32. El 32. Igual suma pagará el tuerto del ojo derecho, más el tuerto del ojo izquierdo pagará al Papa 10 libras 7 sueldos. Los viscos pagarán 45 libras 3 sueldos. Caray, ¿no? Los eunucos que quisieran entrar en las órdenes pagarán la cantidad de 310 libras 15 sueldos. 34. El que por simonía quisiera adquirir uno o muchos beneficios, se dirigirá a los tesoreros del Papa, que le venderán ese derecho a un precio moderado. Aquí no hay cifra. Y el último punto, el 35 de la tasa cámare, el que por haber quebrantado un juramento quisiere evitar toda persecución y librarse de toda nota de infamia, pagará al Papa 131 libras 15 sueldos. Además, entregará 3 libras para cada uno de los que les habrán garantizado. Medio tremendo, ¿no? Ay, pues muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, mandamos saludos y mil gracias a Jesús que nos mandó aquí la lista. A Lobo Gris, mi querido hermano nuevamente, Salvador Castillo Schmidt Gruber, venerable hermano de nuestra logia, Ostus 1 número 22. A Maripaz Méndez, también, muy buenos días. Saludos, mi queridísimo hermano Ismael Reyes. A Nava Carmín desde Nueva York, también un saludo enorme. A Coca Liberona desde Santiago de Chile, también saludos, gracias por escuchar nuestro programa. A Pilar Pánuco, también un saludo enorme. También tenemos saludos a mi venerable hermano, primer vigilante de la respetable Gran Logia de Valle de México, Antonio Peña, especialista en astronomía. También un abrazo enorme, mi querido hermano. A Mónica Martínez también, muchos saludos, gracias por tu atención. Y a mi querido hermano Oscar Blanco, también muchos saludos. Muchas gracias. Y bueno, ya damos por terminado nuestro programa. Espero que reflexionen. Podemos evitar la corrupción. Esto mueve a risa, pero no hay que olvidar que en su tiempo funcionó. No hay que olvidar que en su tiempo esto fue verdad. No hay que olvidar que en su tiempo hubo muchos muertos, muchos afectados por legitimar de manera legal
acciones de bestialidad tan sorprendentes. Bueno, el contenido de este programa ha sido muy interesante. Y queremos que también tenga mucha participación en los programas venideros. Se les agradece a la gente que habló, se les agradece a la gente que mandó saludos, mucho agradecimiento a mi hermano aquí querido, Jesús, nuestro productor general, y bueno, saludos a la directiva de Diario Nacional de México. Estuvimos en www.dnmexicoradio.com, en Facebook Live DN Radio Comunicaciones. Que tengan una